Así que en esta noche quiero que trabajemos en estas dos palabras. Poder, ¿verdad? Porque cuando el Señor estableció su iglesia, le dio poder contra toda potestad del enemigo. Amén. ¿Verdad? Poder y autoridad. Amén. Trabajemos en estas dos palabras. Cuando digo trabajemos en estas dos palabras, quiero decir, como decía el hermano, no se les olvide. Amén. Piensen en ella, reflexionen en ella. ¿Verdad? Aleluya. No dejen caer esa palabra que es valiosa para nuestra vida. Amén, aleluya. Guardémosla en nuestro corazón. Bendito Dios. ¿Verdad? Que se mantenga dentro de nosotros, que no la olvidemos. ¿Verdad? No solamente oigamos, sino que retengamos la palabra de Dios. Porque creo que eso es una de las cosas que están pasando en nuestra vida. Hay buena palabra, pero la iglesia no está reteniendo la palabra, está olvidando la palabra. Amén. Así que retengamos la palabra del Señor. Amén. Retengámosla, meditemos mucho en ella. Amén. Reino en la Biblia, en Lucas dice que se nos ha dado un reino. En Lucas 12:32 dice, se nos ha dado un reino. En Hebreos, el capítulo que leímos, dice que hemos recibido un reino. Amén. El reino tiene dos significados acá en la Biblia. Tiene dos significados. Puede ser un lugar geográfico, ¿verdad? Reino, o puede ser un sistema de gobierno. Amén. Amén. Leyes, estatutos, palabra de Dios. De las dos maneras es algo real, ¿verdad? Dios es un Dios real. Su Amén. palabra es viva y eficaz. Amén. Dice la palabra de Aleluya. Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir los tuétanos. Amén. Y discierne, dice, las intenciones del corazón. Amén. Así que hemos sido llamados para recibir poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Y no esperemos nosotros morir para decir que vamos a estar en la presencia de Dios. Dios está aquí. Amén. Aleluya. Decimos eso, no está mal, pero la presencia de Dios está aquí. Amén. Debemos de vivir en la presencia de Dios. El poder de Dios Aleluya. está aquí. Amén. La gloria de Dios está aquí. Así es. Amén. Y para eso es la palabra de Dios, para ubicarnos, ¿verdad? En todo, ¿verdad? En tiempo, en espacio. Amén. No se olviden de esto, que se nos ha dado un reino, que hemos recibido un reino. Ahora, ¿cuándo es que una persona entra al reino de Dios? ¿Cuándo y dónde es que una persona entra al reino de Dios? Bueno, al nacer de nuevo. Amén. Amén. Cuando nace de nuevo, automáticamente se convierte en ciudadano de la patria eterna. Aleluya. Ciudadano del reino de Dios. Amén. O ciudadano del reino de los cielos, que es lo mismo. Amén. Amén. Así que cuando se recibe al Señor, no importa el lugar, ¿verdad? No importa si usted lo recibió en la calle, cuando andaban predicando los hermanos, ¿verdad? Ese lugar se convierte como en un altar, amén, donde usted entrega su vida al Señor. Amén. Aleluya. Y si recibió al Señor, pues aquí en la iglesia, pues está un poco como más claro cuál es el altar. Amén. Y se le llama a aquel que quiere nacer de nuevo y ser ciudadano de la patria eterna, se le llama aquí al altar, ¿verdad? Aleluya.
que pase, ¿verdad? Amén. Pero yo pienso, estaba meditando yo en esto, pienso que necesitamos redefinir qué es altar. Amén. ¿Qué es altar? Simbólicamente, como les digo, cuando recibimos al Señor, el lugar donde lo recibimos se convierte en un altar. Amén. Amén. Pero ¿qué es altar? Amén. Altar en la Biblia no es un lugar lleno de flores, ¿verdad? Amén. Está bien, está lindo, todo así es, ¿verdad? Acá, pero en la Biblia, estoy hablando Amén. del cuadro Amén. bíblico de lo que es altar, ¿verdad? No es un lugar lleno de santos o estampas, no, eso no es altar. Amén. Altar es un lugar de sacrificio. Aleluya. Altar es un lugar de entrega, de muerte, de dolor, de cambio. Amén. Amén. O sea, en el altar, el que pasa al altar, deja aquí el hombre viejo. Amén. Gloria a Dios. Y comienza una nueva vida. Gloria a Dios. Aleluya. Comienza una nueva vida como ciudadano de la patria eterna, de la patria celestial. Amén. ¿Me están siguiendo hasta acá? Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que los que pasan al altar para recibir al Señor, pero pasan, yo he visto que algunos pasan como riéndose o masticando chicle o algo, ¿verdad? Para ellos no pasa nada en su vida. Amén. Así es. No ha pasado nada en su vida. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí tiene que ser un lugar de cambios, Aleluya. un lugar de Aleluya. entrega, un lugar en que vamos a ver la diferencia entre antes de pasar y después de pasar. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que, de cómo hayamos pasado nosotros al altar, pues depende, ¿verdad? Depende cómo nos sintamos. Debemos de sentirnos como ciudadanos de la patria eterna. Y el que no se siente como ciudadano de la patria eterna es porque no ha entendido su salvación. Amén. Amén. Somos ciudadanos de la patria eterna. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Quien no se ve como ciudadano del reino de los cielos, pues no ha entendido la salvación, ¿verdad? La Biblia presenta el cuadro de un ciudadano del reino. Amén. Y lo que dice la Biblia a veces le habla en general a toda la iglesia, pero a veces nos habla a nosotros de una manera individual, personal. Y nosotros debemos de tomarlo para nosotros y decir, esto es para mí. Amén. El Señor me está dando esto, lo tomo. Aleluya. Por ejemplo, en Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada, por tanto ir y hacer discípulos. Amén. ¿Verdad? Él nos está dando el poder con el cual Él predicó, con el cual Él enseñó y con el cual Él ministró la salvación. Esa misma potestad, ese mismo poder lo está transfiriendo a la iglesia. Para que de la misma manera nosotros lo hagamos. Amén. Él dijo en Juan 20, 21, tal como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Aleluya. Aleluya. Así que el Padre lo mandó a él equipado, lleno del Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera, nosotros como iglesia hacemos la obra de él de la misma manera. Aleluya. Hay en Lucas también, en Lucas capítulo 9, 1 y verso 10, 1, donde él envía 70 personas y le da poder y autoridad, dice la palabra de Dios. Y luego envía a los 12 apóstoles y les da poder y autoridad. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y todo eso es para nosotros. Todo eso tomémoslo, Amén. porque es para nosotros, para su iglesia. Recibiréis poder. Aleluya.
En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Nosotros creemos. Amén. Como cristianos, como hijos de Dios, sería absurdo que no creyéramos, Así es. ¿verdad? Y que por nuestro medio Dios puede hacer cosas maravillosas, Amén. cosas grandes, cosas extraordinarias. Por Amén. nuestro medio Dios puede usarnos y hacer cosas maravillosas Amén. en este mundo. Amén. Gloria a Dios. A eso nos ha mandado. Estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Amén. Amén. Tantas cosas. En Mateo 16, 18 dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A mí me emociona cuando leo que hay poder y que hay autoridad para mí como hijo de Dios, para la iglesia, como Amén. pueblo de Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuánto se alegra? Amén. Entonces el poder de Dios es ilimitado, no hay límites. El poder de Dios es ilimitado. Así es, amén. Amén. Sin embargo, parece como que estuviéramos perdiendo batallas todos los días. Es raro, ¿verdad? Pero dándonos Dios tanto poder y tanta autoridad, parece ser que no le conocemos las estrategias al diablo y como que nos gana ventaja. Amén. Amén. Parece como que no estamos usando el poder y la autoridad que Dios nos dio contra nuestro enemigo. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros somos gente que ha recibido de Dios ese poder Aleluya. y esa autoridad. O sea, no somos gente común y corriente. Amén. Amén. La iglesia de Dios no es gente común y corriente. Gloria a Dios. Amén. Nosotros nos distinguimos del resto del mundo porque hemos recibido un reino. Amén. Somos ciudadanos del reino y eso no lo tienen los del mundo. Amén. Aleluya. Puede ser que seamos iguales todos los seres humanos, ¿verdad? Puede ser, porque cuando nacemos todos somos iguales, ¿verdad? Amén. Amén. Y cuando morimos todos somos iguales. Pero mientras vivimos, nosotros somos diferentes en el sentido de que somos ciudadanos de la patria eterna, Amén. de la patria celestial. Amén. Y eso nos hace diferentes del resto del mundo. Amén. Amén. Aleluya. Eso nos hace diferentes del resto del mundo. Porque cuando resucitemos, ellos van a resucitar para perdición. Y nosotros vamos a resucitar para recibir nuestra herencia. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Vemos ahí en Apocalipsis 21:7 dice, al que venciere, yo le daré todas las cosas. Heredará, dice ahí. El que venciere, heredará todas las cosas. Apocalipsis 21:7. Y yo seré su Dios Aleluya. y él será mi hijo. Aleluya. Aleluya. En Apocalipsis 20:11 al 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. En Daniel 12:2 dice que, vamos a leer esta cita porque es muy importante. Aleluya. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados. Amén. Así que somos diferentes. Amén. Somos diferentes Amén. al mundo, Amén. ¿verdad? Porque somos ciudadanos de la patria eterna. Amén. Gloria a Dios. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza
y confusión perpetua. Aleluya. Gloria al Señor. Veamos también Juan 5, 28 y 29, donde también dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y resucitarán, unos para vida y otros para perdición eterna. Así que, aunque seamos iguales con el resto del mundo, somos diferentes en el sentido de que somos el pueblo de Dios. Amén. Vamos a recibir una herencia, somos ciudadanos de la patria eterna, Amén. del reino de Dios. Y se nos ha dado poder y autoridad que debemos usar para vivir vidas en victoria. Amén. Aleluya. Amén. No para vivir vidas débiles o empobrecidas o Gloria a Dios. dependientes siempre de otros, cuando Dios ha provisto el mismo acceso para todos. Amén. A Él. Amén. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Todos tenemos el camino libre a la presencia del Señor. Amén. Amén. Está bien que oren por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a cosas que están fuera de nuestro control, de nuestra vida, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con nuestra vida personal somos nosotros los responsables. Amén. Aleluya. No podemos decirle a otro que ore por nosotros solo porque todavía tenemos la tentación de lo que hacíamos antes, por ejemplo. Ese es compromiso nuestro, sacar de Amén. nosotros Aleluya. todo lo que no edifica. Gloria a Dios. Amén. Todo lo que va en contra del propósito de Dios en nuestra vida es nuestra responsabilidad, Amén. ¿verdad? Ya. Todos los defectos de carácter, todos Aleluya. todas esas cosas, ¿verdad? Somos nosotros los responsables. Amén. Ahora, si en el trabajo, en algún lugar, pues tenemos que enfrentar algunas cosas, entonces podemos decirle a otro que nos ayude a orar porque somos un solo pueblo, ¿verdad? Somos un solo ejército Amén. y tenemos todos un enemigo común, ¿verdad? Amén. Contra el cual estamos luchando. Pero hay cosas personales que es nuestra responsabilidad orar por ellas. Amén. Amén. Y fortalecernos en el Señor. Amén. Tenemos Aleluya. el poder, tenemos la autoridad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Así que el poder de Dios es ilimitado. Amén. No tiene límites. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El reino de Dios comienza dentro de nosotros. Amén. El reino de Dios comienza dentro de nosotros. O sea, nuestra primer batalla es nuestra propia vida. Vencer los obstáculos de nuestro crecimiento espiritual. Y ese es el problema de muchos que no han resuelto todavía su propia vida. Amén. Aleluya. Jesucristo nos da un ejemplo cuando Él comenzó su ministerio. Él fue llevado al desierto, ¿verdad? Y lo tentó Satanás, dice ahí, ¿verdad? Y le hizo muchas ofertas, Satanás, Amén. ¿verdad? Pero Jesucristo se paró firme, vamos a decir así, frente al pecado, Aleluya. cosa que nosotros debemos aprender. Amén. Amén. Usó su autoridad, usó su poder, que también nosotros debemos usar frente al pecado, Amén. ¿verdad? Aleluya. Frente al pecado, frente a las cosas que nos alejan de Dios, tenemos que usar ese poder y podemos hacer tan poderosos como nosotros queramos. Amén. Ahí es donde debemos de comenzar a practicar, a usar la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, venciendo el pecado. Amén. Y después de ahí, pues Dios nos entregará otras áreas, Aleluya. ¿verdad? Donde Él también nos va a dar poder para vencer. Amén. Aleluya.
El cristiano debe de ejercer esa autoridad que el Señor le ha dado. Gloria a Dios. Primero, ¿verdad? Tiene que vencer esos deseos de la carne que muchas veces nos debilitan nuestra vida espiritual. Aleluya. Ese es el primer territorio, por así decirlo, donde nosotros debemos de usar el poder, usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. Así que es cierto que Satanás está vencido, ¿verdad? Pero cuando nosotros cuando nosotros fallamos, ¿verdad? en lo que es obedecer la palabra del Señor, en lo que es crecer diariamente, espiritualmente, somos nosotros los que estamos vencidos, ¿verdad? Somos nosotros los que seguimos esclavos, ¿verdad? De manera de que usemos el poder, usemos la autoridad que el Señor nos ha dado, porque donde falta autoridad, donde falta poder, pues no hay gloria de Dios. Si no hay poder, si no hay autoridad, no vamos a ver la gloria y el poder de Dios. No hay la imagen de Dios en nosotros si no tenemos esa autoridad. Entonces, si no hay esa gloria de Dios, entonces lo que va a haber es debilidad, ¿verdad? Va a haber enfermedad, va a haber aflicción, van a haber dudas, va a haber temor, va a haber depresión, va a haber miedo, va a haber angustia. Amén. Entonces es necesario que ejerzamos la autoridad y el poder que Dios nos ha dado para que la imagen de Dios se manifieste en nosotros. Gloria a Dios. Para eso Dios estableció la iglesia, para manifestar su gloria, para manifestar su poder, ¿verdad? Si en alguna parte se va a ver la gloria y el poder de Dios, es en la iglesia del Señor. Amén. Algunos esperan que Dios les hable de otras maneras y quieren ver la gloria de Dios de otras maneras. Hay gente que se pone a ver el cielo, a ver las nubes, a ver qué Dios está diciendo, cuáles son las señales que hay, ¿verdad? Y salen algunos videos y dicen, creo que Dios nos está hablando porque ahí hay una nube de color, hay una luz, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Aquí es donde Dios nos habla, aquí en la iglesia, por su palabra. Tenemos una Biblia donde Dios nos habla. Y si queremos ver la gloria y el poder de Dios, pues somos nosotros los que debemos buscar más presencia del Señor. Amén. El mundo está ocupado en las cosas terrenales, ustedes saben, ¿verdad? El mundo siempre pasa ocupado en lo que es pasajero, en lo que es temporal, ¿verdad? Pero a nosotros se nos ha dado un reino inconmovible, un reino eterno. Aleluya, gloria a Dios. Lo nuestro no termina jamás. Lo de este mundo hoy es y mañana no es. Amén. Pero lo que el Señor nos ha dado es eterno. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un pasaje en Daniel, en el capítulo 2. Con esto voy a ir finalizando. En el capítulo 2 de Daniel, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 34 y 35. Dice, estabas mirando, era un sueño que había tenido un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y él no sabía qué quería. En este tiempo el Señor hablaba por sueños porque no había suficiente revelación. Pero ahora tenemos una Biblia, tenemos la palabra de Dios. El rey había tenido este sueño y quería que se lo interpretaran. Y dice así, el 12:34.
Estaba mirando hasta que una piedra, esta piedra es Jesucristo. Amén. Así es, amén. Fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Amén. Los desmenuzó. O sea, el reino de nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros pertenecemos, va a desmenuzar dentro de poco los reinos de este mundo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido. Todos estos son reinos, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, este es Jesucristo, amén. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Gloria a Dios. Esta Aleluya. profecía es una profecía de Daniel que está por cumplirse. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El verso 44 del mismo capítulo de Daniel, verso 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, amén, que no será jamás destruido. Ese es el reino al que pertenecemos, aleluya, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya. 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 Hemos recibido un reino inconmovible, dice Hebreos. Amén. Grábense eso en la mente. Amén. Y tenemos el poder y la autoridad para permanecer en ese reino. Aleluya. Hemos recibido un reino inconmovible. Capítulo 7 también de Daniel. Capítulo 7 de Daniel. Verso 13. Aleluya. Gloria al Señor. Otra gran profecía de Daniel. Aleluya. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Es precioso. Yo me gozo meditando en la palabra del Señor. Me Aleluya. gozo por ser ciudadano de la patria eterna. Aleluya. El apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Aleluya. Los que no tenemos hoteles aquí, pues no importa, somos ciudadanos. Aleluya. Amén. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. En persona. Porque ahorita está en espíritu, pero un día vendrá físicamente, personalmente. Y nosotros, nuestros ojos nos verán. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor bendiga a cada uno. Bendiga al Señor. Aleluya. Amén, aleluya, es un fuerte y para ti. Cada uno de nosotros pertenecemos al reino de Dios. Amén. Tenemos una ciudadanía. Sí, amén. Pero, mi amado hermano, también hay requisitos. Sí, amén. Así como hay requisitos para que nosotros obtengamos la ciudadanía terrenal, ¿verdad?, de este país,
muchos de nosotros la anhelamos, ¿verdad? Y para poderla tener, nos piden muchos requisitos. Amén. Si nosotros no lo llevamos, si nosotros no lo tenemos, no la podemos recibir. De igual Aleluya. manera, es para la ciudadanía del reino de los cielos. Hay requisitos que debemos de tener, de cumplir. Todavía nosotros no lo hemos hecho, ¿verdad? Y volvemos, como dice el hermano, ¿verdad? La autoridad, la fe. Dios lo está hablando por ese lado, ¿verdad? Pero también en el mismo Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿verdad? Aquí hay otra cosa también, armadura. Los que van al ejército, los que son tomados por soldados, ¿verdad? Que antes de tirarlos a la guerra, ellos tienen un entrenamiento. Deben de recibir un conocimiento, deben de recibir una armadura, ¿verdad? Zapatos, vestidos especiales, sus botas, su casco, su fusil, ¿verdad? Y esas cosas tienen que mantenerlas bien limpias, bien aceitadas, para que para cuando el tiempo de la guerra puedan disparar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar armados también para poder disparar cuando esos dardos vengan en contra de nosotros. Amén. Aleluya. Pero nosotros tenemos un problema, yo creo que nosotros tenemos oxidados esa armadura. Aleluya. Cuando queremos disparar, están pegados, no disparan. Gloria a Por Dios. eso es que está mal la iglesia del Señor. Aleluya. No es por ser fieles, sino es por nuestras indiligencias. ¿Verdad? Porque muchas veces no oramos, no ayunamos, no leemos la escritura, no sabemos nada. Entonces no podemos pelear la guerra contra el enemigo. Así que apretamos a la mano, muy hermoso mensaje que el Señor lo ha traído esta noche. Aleluya. Meditemos en esa palabra y Bendito pues, Dios. la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo no sé si hay oraciones o peticiones en esta noche.